Mi nombre es Álvaro Ortiz, de la Universidad de Cincinnati, y voy a presentar análisis de la persistencia de patógenos mediados por biología dentro de red de distribución de agua con flujos asintóticamente exponenciales. Entonces, lo primero es hablar un poquito de contaminación de agua. Nosotros podemos tener contaminación física, que es turbidez, como lo que a veces pasa cuando abrimos la llave y vemos que el agua está de un colorcito diferente. Este es el tipo de turbidez que puede pasar. Eso puede pasar porque puede tener diferentes cosas incluidas en el agua, que no necesariamente a veces son tóxicas, pero igual contaminan como se ve el agua. Obviamente tenemos contaminación química, que esta sí puede ser venenosa. Podemos tener metales pesados como plomo. Hemos tenido casos de contaminación como eso, como la planta de Flint en Michigan, acá en los Estados Unidos, que se contaminó fuertemente de plomo. También podemos tener contaminación por arsénico y otros que también son bastante graves. Dentro de la contaminación también existe la radioactiva, que pasó por ejemplo en el caso de Fukushima, donde la planta nuclear contaminó las reservas de agua alrededor. Pero estamos más interesados en el caso microbial, porque en Colombia y en Latinoamérica pues es más común que haya a veces interacción entre las redes de agua normal y las redes de agua residual. Entonces a veces se nos cuela contaminación microbial. La contaminación microbial puede ser de diferentes tipos: viral, protozoan, hongos, bacterias, y esto puede ser bastante grave en el contexto de que casi siempre los tubos sufren de un proceso que se llama el biofouling, que es esencialmente cuando tenemos acumulación de microorganismos, algas, plantas en superficies mojadas. Estos agregados de microorganismos en general se adhieren a las superficies con algo que se llama las biopelículas. Y lo que nos interesa saber es si las biopelículas van a ayudar a los patógenos a colonizar los tubos de agua. Y estamos investigando cómo esto afecta el tiempo de retención de los patógenos en una distribución de agua. En particular, si el tiempo de retención se extiende mucho, entonces podemos tener una reserva de contaminación, lo cual sería grave para nuestras redes de agua. Inicialmente comenzamos con un modelo comportamental de un solo tubo, de un pedazo de un solo tubo, donde consideramos que el agua está entrando con una cantidad determinada de patógenos y está en un medio donde tenemos una biopelícula que inicialmente no tiene patógenos. El líquido con patógenos entra, los patógenos se pegan a la biopelícula y después de crecer un rato ahí se despegan y salen por el mismo flujo de agua. Este comportamiento está caracterizado por nuestro modelo, aquí ya sin unidades de ecuaciones diferenciales, donde en la parte de arriba tenemos el comportamiento del flujo de agua con patógenos y abajo tenemos el comportamiento de la biopelícula y de cómo hay un intercambio entre los patógenos que vienen del fluido, se pegan, y los que se despegan hacia el fluido, y un crecimiento que tenemos dentro de la biopelícula. Y el comportamiento del fluido depende del intercambio entre lo que se despega y lo que se pega a la biopelícula, más un factor influenciado por qué tan rápido va el flujo del agua. Ahora, nuestro sistema de ecuaciones diferenciales en un solo compartimento, si tomamos la hipótesis de que es constante, nosotros podemos llegar a que tiene dos estados, dos steady state, el cero y otro estado que vamos a llamar el estado de persistencia. El washout es el estado donde podemos decir, bueno, aquí va a haber tendencia a que posiblemente se limpie, pero la persistencia no tenemos nada para hacer ahí y sencillamente este va a mantenerse contaminado. Entonces nos interesa mirar este. Dependiendo de la retención de que tengamos en la biopelícula, pues el mismo estado, el cero, puede ser inestable y puede estar contaminado. Aquí de ahora en adelante vamos a hacer una equivalencia entre si estamos en el washout, significa que está limpio, pero si está estable, si el washout es estable, entonces podemos decir que está limpio. Si está inestable, eso significa que la solución se va a ver infinito y por supuesto entonces va a estar contaminada. No vamos a mirar el de persistencia porque no nos interesa. Ahora tenemos una condición de bifurcación
que pasa principalmente cuando tenemos que la condición de detachment es mayor que 1, y es que si el flujo es menor que un flujo, que una cierta velocidad, lo cual llamamos la velocidad crítica, entonces va a ser inestable. Pero si el flujo es mayor que cierta velocidad crítica, entonces va a ser estable. Lo que está pasando acá es, si la velocidad del agua es muy grande, entonces claramente va a barrer con todo y no va a quedar contaminación dentro del tubo, no importa, va a arrastrar con lo que haya en la biopelícula. Pero si la velocidad del agua es muy pequeña, entonces va a mantener la contaminación allí. Ahora, ese es el modelo dentro de un solo tubo. Nos interesa poner este modelo ahorita dentro de una red. Entonces, para poner ese modelo dentro de una red, asumimos ciertas condiciones de circuito. Una de ellas es el modelo de resistencia lineal, que indica que la velocidad del flujo dentro de cada uno de estos tubos o ejes, como pueden ver, vamos hacia un grafo, se mira como la diferencia de presiones en los puntos de entrada sobre la resistencia lineal del tubo. Y vamos a pensar que es una resistencia lineal porque el tubo se comporta bien y no golpea contra las paredes o hace algo así con el flujo del agua. También tenemos una conservación de masa que mira que la demanda en cada uno de estos puntos nodos, que podrían ser llaves o fuentes o lo que sea, está determinada por el intercambio entre los flujos que entran menos los flujos que salen. Una vez tenemos eso en cuenta, nuestro modelo compartimental se generaliza a n dimensiones, donde n puede ser el número cualquiera de tubos comprometidos en la red, y casi todas las matrices que tenemos son matrices diagonales. No hay lío ahí. La única matriz que no va a ser diagonal es la matriz K, que es la matriz que demuestra cómo son estos flujos de velocidad de una conexión a otra. Entonces, esta matriz K es la que nos dice cómo es la conexión de una matriz de un eje o de un tubo al otro. Para poder manejar esto un poquito mejor, obviamente vamos a tratar de manejarlo con teoría de grafos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a representar la red de distribución de agua con grafos dirigidos, donde tenemos los ejes y tenemos una particular dirección entre dos nodos. Y definimos el conjunto del alcance como el conjunto de nodos que son alcanzables por otros, siempre y cuando exista un camino de ejes uniéndolos a los dos en la dirección de entre los dos nodos. Por ejemplo, 3 sería alcanzable por 1 porque hay un camino acá. 5 sería alcanzable por 1, por 2, por 3 y por 4 porque hay un camino que podemos hacer de cada uno de estos nodos al nodo de acá. Bueno, sería más bien establecerlo como, aquí lo estoy pensando como en ejes, pero para evitar hacerlo en ejes, entonces lo siguiente que vamos a hacer es vamos a convertir esos ejes en nodos. Entonces eso lo hacemos a través del grafo de línea. En el grafo de línea esencialmente lo que hacemos es convertir todo lo que es un tubo en un nodo, y de esa manera podemos hablar del alcance de los nodos, y las ecuaciones diferenciales que están puestas sobre nuestros ejes ahora van a pasar a ser ecuaciones diferenciales sobre nodos. Entonces ya podemos manejar un poquito aprovecharnos un poquito de la teoría de grafos ahí. Ahora, uno de los teoremas principales que tenemos cuando el grafo es acíclico es que esta matriz J, que es de nuestro jacobiano, va a convertirse esencialmente en una matriz muy cómoda, gracias a que la matriz K es una matriz que va a ser triangular inferior, con diagonal 0. Y esto pasa porque esencialmente como nosotros tenemos un grafo, bueno, nosotros podemos permutar el orden de ese grafo de tal manera que nos quede en un orden que nos acomode para que podamos tener una triangular inferior acomodada de buena manera. Esto se hace por el teorema del arreglo topológico de Kant. Una vez tenemos eso, bueno, hay un par de definiciones que nos van a ser relevantes para eso, y es la definición de funciones de orden exponencial, que son esencialmente funciones que en el infinito son acotadas por una función exponencial. Si tenemos esas funciones de orden exponencial, podemos usar el teorema de Lyapunov-Poincaré, que esencialmente dice que si tenemos esta matriz siendo constante y esta matriz que se va en norma 0, cuando nos vamos a infinito,
y si esta matriz es continua de Lifshitz continua en un vecindario de 0 y que tiene este comportamiento, entonces si todos los autovalores de A son negativos, entonces la solución trivial, el 0, que es el que nos interesa, es asintóticamente estable. Y en el otro caso, pues va a ser inestable. Entonces, bueno, vamos a pasar las cosas a este sistema de tal manera que nos acomode para que podamos usar este resultado para ya la red. Ya tenemos ciertas condiciones sobre el tubo inicial, sobre un compartimento, pero ahorita queremos hacerlo sobre la red. Ahora, generalicemos un poquito la idea que teníamos antes sobre el compartimento. Ahorita sobre el compartimento vamos a tener una función Q, pero esa función Q va a tener un límite que es una constante. Esa constante es QL. Entonces, lo que va a pasar con ese sistema de compartimento es que si QL es menor que el Q crítico que encontramos en el caso constante, pues bueno, va a ser persistente, pero si QL es mayor que el flujo crítico que encontramos antes en el caso constante, entonces vamos a tener que es estable en un washout, en una limpieza. Bueno, ahora entonces que ya tenemos lo que sucede en aislamiento para un compartimento, lo que vamos a mirar es qué pasa con un compartimento sencillo pero dentro de la red. Entonces si tenemos un compartimento sencillo que tiene flujo asintótico, ¿sí? Dentro de la red, lo que va a pasar es muy sencillo. Gracias al teorema de Poincaré-Lyapunov y acomodando nuestro sistema de ecuaciones para que cumpla ese teorema, lo que va a pasar es que si el compartimento en aislamiento es estable y se limpia y no tenemos influencia, la influencia que viene de arriba, porque es una red, todo lo que venga de arriba en el flujo va a alimentar ese compartimento. Está estable, también está limpio, que es este caso, entonces nuestra solución aquí va a ser de orden exponencial. Y lo que va a hacer es, y va a ser estable también. Y en el caso opuesto es, pues si en el compartimento es inestable, pues se va a infinito y en esta, pues no hay nada que hacer, se ensucia. Y la otra es, si en el compartimento está limpio, pero lo que viene de arriba está sucio, pues bueno, esto también nos va a alterar lo que tenemos dentro del compartimento. Entonces, esto es lo que está sucediendo allí. En general también podemos pensar estos casos de lo que sucede en un compartimento inicial es si tenemos que los flujos constantes son mayores que el valor crítico que encontramos antes, entonces vamos a mantenernos dentro del washout, y si son menores, entonces va a ser persistente. Entonces, bueno, pero volviendo a lo que hablábamos antes, gracias al teorema de Lyapunov, entonces podemos tener que ya en la red en general, ¿sí? Si la solución en el compartimento, ¿sí? Se va a 0 y lo que viene de atrás también se va a 0, entonces también podemos decir que la solución en la red se va a 0. ¿Sí? Esto es dentro del compartimento con flujos de orden exponencial. Y pues lo contrario pasa en las otras situaciones. Si la función se va a infinito, pues la solución dentro del compartimento se va a infinito. Y si la solución se va a 0, pero lo que viene de atrás, el término que nos aporta lo que viene de atrás, se va a infinito, pues nuestra solución dentro de la red se va a ir infinito. Entonces, ese es como el teorema general, y luego ya esto lo podemos colocar enteramente en términos de las entradas. Y entonces, para todo el sistema, no importa si tiene 30.000 o 50.000 entradas, hacemos el mismo análisis. Y todo esto tiene que ver, lo podemos poner en términos del alcance. Entonces, sí, obviamente en el compartimento, si la solución dentro del compartimento se va a infinito, entonces pues esa misma solución, mirándola en la red total, en el sistema de la red total, pues también se va a ver infinito. Pero sí, en aislamiento se va a 0, y todas las que están dentro del alcance, o sea, todas las que vienen de atrás, que las caracterizamos con el alcance de ese nodo, siguen yéndose a 0, entonces podemos decir que esa dentro de la red se va a ir a 0 también.
Eh, y recuerden que irse a cero es en términos de nuestra definición que esté limpio de contaminación, mientras que se vaya a infinito es que esté contaminado. Ahora, por el contrario, sí, en aislamiento está limpio, pero lo que viene de atrás, alguno de los otros que alcanza a esta entrada, a este tubo, está contaminado, entonces nos vamos a contaminar. Y bueno, existe un algoritmo general con el cual podemos hacer la traza de cada uno de estos elementos y en una red gigantesca algorítmicamente buscar cuáles son los puntos donde vamos a poder clasificar las cosas como limpios o sucios y si hay contaminación persistente o no. Y bueno, entonces, pero para mostrar un ejemplo ya aquí más claro, es si tenemos una red de agua como esta, y por ejemplo aquí asumimos que las conexiones 2, 5 y 6, estos tubos, están limpios, ¿sí? Cuando el tiempo pasa, mientras que 1 y 4 y 7 son contaminadas. Nótese que las que están conectadas a 1 y 4 y 7 por el flujo se van a mantener contaminadas. Entonces, en este caso, lo que nos está diciendo nuestro algoritmo y nuestras soluciones de ecuaciones diferenciales sería que 3 y 8 van a tener soluciones inestables o, en conclusión, van a estar contaminadas porque así estas solas en aislamiento por sí solas estén limpias porque están obteniendo contaminación o inestabilidad en términos del sistema, ¿sí? De estas otras, entonces eso ya hace que estas se vuelvan inestables o contaminadas. Entonces eso es en términos de un grafo acíclico. Pero pues las redes de agua regularmente pues no son acíclicas, porque nosotros queremos mantener un flujo confiable de agua disponible. Entonces muchas veces las redes de agua suelen mantener ciclos y entonces detectar dónde está la contaminación pues se vuelve un poco más complicada, pero la idea va a ser más o menos la misma. La idea va a ser apoyarnos en elementos de teoría de grafos para clasificar dónde vamos a tener esos puntos que son ciclos y cómo ver si hay contaminación que les está llegando o no. Entonces, en términos de teoría de grafos, nosotros podemos clasificar un ciclo como algo fuertemente conexo, ¿sí? Entonces, un grafo dirigido es fuertemente conexo si cada uno de los vértices es alcanzable por alguno de los otros vértices en el ciclo. ¿Ok? Esta relación es binaria y nosotros podemos tener algo que llamamos los componentes fuertemente conexos. Similarmente, pues podemos bajar esto a subgrafos también y va a funcionar de la misma manera. Y ahora lo que podemos hacer es, bueno, pero toda la teoría que teníamos atrás era sobre grafos acíclicos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a reducir estos ciclos que ya están en un nuevo grafo donde estos ciclos se convierten sencillamente en un nodo. Entonces para eso usamos un grafo nuevo que se llama el grafo componente, que va a ser un grafo dirigido donde hacemos un cociente por la relación de equivalencia de elementos fuertemente conexos y generamos esa partición de tal manera que esto nos genere un nuevo grafo que vamos a llamar el supergrafo, donde estos supergrafos son nodos, son conexión de nodos que van a ser acíclicos. Entonces, cada vez que necesitemos coger una parte del grafo y sea muy complicada, sea algo con ciclos, entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a condensar en un nodo llamado supernodo. Y si necesitamos condensar pues conexiones, vamos a hacer las superconexiones, que esencialmente condensan pedazos del grafo, de tal manera que ahorita nuestro grafo pueda quedar de manera simplificada para poder usar el mismo método de localización de dónde está la contaminación y dónde están estos sistemas que son inestables. Entonces, aquí pasa lo mismo en términos de resultados. Lo que va a pasar de antes es que la matriz K se nos convierte en una matriz que es triangular inferior por bloques,
módulo, una transformación lineal, y cada uno de esos bloques va a ser relacionado a un componente fuertemente conexo. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para ilustrar esto de alguna manera, consideramos este grafo chiquito aquí donde tenemos este pequeño ciclo, y lo que va a pasar es que primero entonces lo pasamos a grafo de línea para convertir nuestros nodos, nuestros ejes a nodos. Entonces esto se convierte en eso. Nótese que un ciclo se convierte en otro ciclo en el grafo de línea, entonces no hay problema, seguimos manteniendo la misma estructura. Luego descomponemos a los componentes fuertemente conexos, y entonces cada uno de estos fuertemente conexos ahora se va a convertir en un supernodo en el grafo particionado, como pueden ver aquí. Este incluye estos nodos, y ahora podemos hacer un reordenamiento por el algoritmo de Kahn de ordenamiento, y entonces ya tenemos adecuadamente acomodados los nodos de una manera que nos genere la matriz triangular inferior por bloques. Entonces este es el comportamiento que va a tener. Esta es la matriz de los flujos que teníamos inicialmente, y con el reordenamiento nos queda por bloques, y nos queda una matriz inferior por bloques que nos acomoda para lo que necesitamos. Entonces ya una vez tenemos esta matriz, pues podemos resolver los sistemas de ecuaciones diferenciales sin problemas, y podemos volver a identificar dónde son los subsistemas de ecuaciones diferenciales que van a tener problemas en aislamiento, y podemos hallar la estabilidad de los sistemas. Y es como pueden ver, la ventaja de tener esto así es que esto se vuelve una manera de resolver subsistemas más pequeños. Entonces se baja un poquito el problema computacional que hay de encontrar tantas ecuaciones diferenciales a la vez. ¿Okay? Bueno, entonces pasa lo mismo. Si aquí tengo una red mediana, y entonces pueden ver donde están los verdes, esencialmente está limpio, no hay contaminación. Donde está lo rojo con los ciclos, hay contaminación, y contaminación persistente por los ciclos. Y ustedes pueden ver que cualquier cosa que salga de este circuito de contaminación, pues va a quedar contaminada directamente, así en aislamiento, pues ella solita estuviera bien. Entonces volvemos a identificar los puntos donde necesitamos reemplazar las partes de la red por contaminación, y cuáles quedarían bien una vez removamos esa contaminación de ahí. Esta simulación coincide la parte teórica de ecuaciones diferenciales con la simulación numérica. Nosotros también tenemos un algoritmo que hemos hecho una simulación numérica, y la simulación numérica valida nuestros resultados teóricos. Ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos de este trabajo? Bueno, pues estamos trabajando también en cambios de flujo. Pues las demandas de agua en una red cambian la dirección del flujo. A veces necesitan más de un lado, a veces necesitan más del otro. Y como el agua está corriendo en la red de agua, pues el flujo va a cambiar direcciones, y va a reversar el flujo y cómo funcionan estos sistemas. Entonces, para poder abordar los cambios de flujo, lo que hacemos es convertir nuestras redes a redes que cambian con el tiempo. Entonces ahorita ya tenemos grafos que funcionan en una dirección por un cierto intervalo de tiempo, y en estos subintervalos de tiempo tenemos una fotografía del grafo de cómo está funcionando, y luego colectamos en su totalidad cómo está funcionando el grafo en múltiples instancias de tiempo. Entonces esos son nuestros grafos dirigidos. Una vez más volvemos de vuelta a los grafos de línea, y lo que hacemos es establecer qué pasa en cada uno de estos casos, donde, digamos, por ejemplo, en esta que está aquí, podemos ver un grafo que es bidirigido, pero ese grafo bidirigido lo podemos representar como múltiples fotografías en el tiempo de ese grafo, y lo que podemos hacer es analizar lo que pasa con respecto al tiempo en esos grafos dirigidos. Los labores preliminares muestran que hay un comportamiento similar en la concentración de persistencia y versus también la concentración de contaminación en aquellos que
pueden limpiarse. Entonces, muchas gracias por escucharme. Sé que es bastante largo, pero invito cualquier tipo de preguntas, me las pueden hacer por email. Muchísimas gracias.